¿Cómo están? Bienvenidos a Cobertura, un espacio que nos une como todos los días a partir de las 8 de la mañana. Llueve intensamente en Santa Cruz de la Sierra y tenemos una temperatura de 19 grados. Vamos a aprovechar todos estos minutos dentro de este programa porque tenemos una edición con un invitado muy especial. Hacemos una conexión hasta Estocolmo. Nos acompaña ahora el destacado periodista, escritor Carlos Decker Molina, a quien le damos la cordial bienvenida a Cobertura. ¿Cómo está, Carlos? Muchas gracias, Judith, muy amable, y un orgullo estar en tu programa porque tengo información de que es un programa de mucha calidad y bastante bien considerado por la audiencia. Muchísimas gracias por invitarme. No, para nosotros es un gusto, Carlos, que nos acompañe. Estábamos hablando hace un momento, antes de ingresar al aire, por supuesto, de ese momento complicado que fue para Carlos y su familia, porque ellos viven en Suecia principalmente después de este exilio en la década del 70. Momentos muy complicados desde estar trabajando en la academia, tratando de formar a nuevas generaciones, se produce el golpe y salir del país, tomar la decisión inmediata. Así fue, Carlos. Sí, evidentemente así fue. Yo dejé Bolivia como exiliado el año 1971. Es una historia un poco larga, pero para hacerla breve, me dieron por muerto porque pensaron que me habían matado en un allanamiento que hicieron en una casa que no sé si fue verdad o no. El asunto es que yo estaba vivo y tuvo que dar el ministro Šelić, que era ministro del Interior, una conferencia de prensa para decir que yo estaba vivo y de esa manera salí al exilio a la ciudad de Buenos Aires. Y de Buenos Aires me fui a Chile porque la mayor parte del exilio intelectual boliviano se había reunido en Chile, porque en Chile estaba gobernando Allende y lamentablemente duró poco el espacio democrático abierto por Allende, porque vino el golpe de Estado del 73, del 11 de septiembre, y de allí tuve que salir con mi familia. Yo tenía mujer y 3 hijos pequeños, los 2 últimos eran mellizos, o sea que estábamos apostando por 2 hijos, pero bueno, sí, resultaron 3. Y llegamos a Francia, y de Francia viví un año y medio más o menos. Volví a la Argentina y lamentablemente llegué justo cuando el general Perón se murió. Entonces asumió el poder su mujer, que era la vicepresidenta, y vino toda la hecatombe de las 3 A's, que son las 3 alas que mataron al general Torres, y yo caí en prisión y estuve muchos meses en la prisión, y al cabo de la salida me vine a Suecia, porque Suecia me había concedido una visa de emergencia gracias a unos colegas que vivían acá en Suecia y que me conocían. De esa manera llegué a Suecia en septiembre del año 1976. O sea que estoy en Suecia desde ese momento, y tuve un poco de suerte porque necesitaban el 78, o sea, después de 2 años en Suecia, que trabajé de todo. Trabajé en una fábrica de alimentos haciendo sándwich, trabajé limpiando escuelas, trabajé lavando platos, aprendí de esa manera el sueco, y necesitaban un periodista de habla hispana en el servicio exterior de Radio Suecia Internacional, Radio Sweden International. Y yo postulé, y bueno, éramos 40 postulantes, la mayoría eran españoles que hablaban mucho mejor sueco que yo, pero me contrataron a mí porque yo era el único que tenía el oficio encima, ¿no? que yo sabía. Yo no he estudiado periodismo, yo soy abogado, me titulé a los 60 años, hice mi tesis desde Suecia a Bolivia. Bueno, pues es otra historia. Entonces hice carrera en la Radio Suecia, en el departamento de relación del servicio exterior. Comencé de reportero, pasé a enviado especial, viajé mucho por América Latina a principios de los 80, y así fui escalando posiciones. Después me convertí en redactor, secretario de redacción, y terminé como jefe de redacción. Fue el primer extranjero que tuvo Suecia, la radio sueca, como jefe de redacción de lenguas extranjeras. O sea que los ingleses, alemanes, rusos,
árabes, portugueses, franceses, tuvieron un boliviano de jefe de redacción, lo que me llena de orgullo. Qué orgullo, Carlos, precisamente por eso un boliviano que se abre espacio, aunque por supuesto no serían las condiciones en las que uno quisiera salir, ¿no? Después de un exilio. Lo importante es el camino, cómo se abrieron esa posibilidad y además el talento, la capacidad, que siempre, Carlos, me imagino, en ese trabajo tuvo que tomar las decisiones exactas y bueno, trabajar, adecuarse a las circunstancias y este es el resultado, ¿no? Ya usted definitivamente, Carlos, con toda la familia se quedaron en Suecia. Sí, evidentemente. Ahora, yo tengo que confesar que fue una transformación profesional muy profunda, porque yo vengo de la generación de la Guerra Fría, y la generación de la Guerra Fría era o blanco o negro, era un mundo bicolor, o sea, era blanco o era negro, dependiendo quién hablaba por el negro y quién hablaba por el blanco. Entonces, al estar dividido el mundo en socialismo y capitalismo, por decirlo de alguna manera sencilla, yo me alineé en el socialismo. Entonces yo era un periodista que no era independiente, yo era un periodista instrumental. ¿Cómo es eso? Primero estaba la ideología, entonces toda la información que uno recolectaba y transmitía tenía que estar de acuerdo al marco ideológico. Tanto la izquierda como la derecha hacíamos lo mismo. Entonces no había el acercamiento a la verdad, porque muchas veces por acercarse a la ideología uno miente o dice medias verdades. Consiguientemente ese no es un periodismo profesional, pero yo aprendí ese periodismo. En ese tiempo no habían escuelas de periodismo tampoco. Yo estudiaba Derecho, que es lo que más acercaba al periodismo, porque se lee mucho. Y entonces, claro, en la Revolución Latinoamericana, que eran tiempos revolucionarios, Chile había mostrado la posibilidad de ganar la revolución a través de los votos, Bolivia había fracasado con el Che Guevara, etc. Pero de todas maneras, el juego político mundial era entre izquierda y derecha. Entonces el periodismo era de izquierda o de derecha. Había muy poco periodismo al medio. Presencia tal vez podría calificarse de un amable compomedor, porque los otros periódicos estaban a la derecha, por ejemplo el Diario, y bueno, los diarios de izquierda no había muchos, pero habían radios, porque Bolivia es un país en ese tiempo con un nivel de analfabetismo muy grande, y las radios tenían una prestancia, una presencia muy grande. Había una cadena de radios mineras, por ejemplo, ¿no? Y las radios universitarias también eran el reflejo de la autonomía universitaria, que era un movimiento que estaba siempre a la izquierda, ni siquiera en el centro. Entonces, esa forma de hacer periodismo con la que yo salgo de Bolivia, primero me enfrenta en la Argentina, que yo necesitaba trabajar. Entonces entré a un diario donde no se podía hacer lo que había hecho en Bolivia. Tenía que volverme un periodista profesional, a buscar la información en las fuentes, confrontar las fuentes, no una ni dos. Yo recuerdo que un secretario de redacción le dijo: tienes que confrontar el nombre de tu madre 4 veces. Yo le digo: pero si ya sé el nombre de mi madre. Y me dice: no, comprueba 4 veces. O sea que entonces uno comienza el aprendizaje de buscar por las fuentes, de contrastar, etcétera. Entonces nace un acercamiento a la verdad, porque yo pienso que no hay verdades absolutas, solo los ideologistas, que en mi tiempo éramos, los fanáticos y los ultrarreligiosos buscan la verdad absoluta. La verdad absoluta en la sociedad no existe. Lo que existen son aproximaciones a la verdad, y eso es lo que hace el periodista. Uno busca la aproximación a la verdad. ¿Y cómo busca la aproximación a la verdad? Buscando fuentes que confirmen una u otra cosa. Hay muchos ejemplos de que la verdad es una y las interpretaciones son diferentes. Si has leído, por ejemplo... Sí, perdón. Carlos, y ahora, por ejemplo, con toda la inmediatez, la tecnología, todos los cambios y las transformaciones que se han dado,
también las escuelas, en este caso la academia en relación al periodismo, ha tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. De aquí para adelante nacerá un nuevo perfil del periodista. ¿Qué crees que va a suceder en todo esto? En Europa ya está sucediendo, ¿no? Porque hay un montón de diarios que son diarios claves en el mundo, como por ejemplo el New York Times de Estados Unidos, El País de España, los diarios suecos, el más importante es Dagens Nyheter, que quiere decir noticias diarias, ya tienen, digamos, la nueva idea del periodismo. La nueva idea del periodismo es la profundidad. Es decir, la transmisión rapsódica de la noticia, que era antes que la primicia, por ejemplo, hay que ganar aquel diario, aquella radio, aquella televisión y ser nosotros los primeros en informar sobre la muerte del Papa, por decirte. Pero en ese tiempo la información iba muy despacio. Ahora la información va tan rápido que todo el mundo sabe al minuto que el Papa murió o que la reina de Inglaterra murió. O sea, inmediatamente todo el mundo sabe. O sea que ya no hay el problema de competir en la información instantánea. Esa información existe, hay incluso una inflación de ese tipo de información. Lo que ahora hace el periodismo es el periodismo de profundidad, se zambulle en el tema. Por ejemplo, se zambulle en el caso vamos a poner el ejemplo de la muerte de la reina de Inglaterra, se zambullen en la muerte de la reina, y la pregunta es: ¿qué va a pasar con la monarquía? ¿Qué va a hacer Carlos como nuevo rey? Que va muy a contrapelo, los chicos, los nietos se han casado con plebeyas, para usar el término aristocrático. Entonces, ese tipo de periodismo es el que va a comenzar a sustituirlo al otro, al rapsódico, el periodismo de profundidad. Entonces, el reportaje va a ser importante, el periodismo de entrevistas va a ser importante, el periodismo de investigación va a ser importante. Entonces, ese tipo de periodismo es el que está comenzando a emerger. Por el otro lado, el nuevo fenómeno nos plantea el equilibrio entre la comunicación de riesgo y el riesgo de la comunicación, que nos ha mostrado la pandemia, por ejemplo. En la pandemia, por ejemplo, ha habido justo esta dicotomía entre los riesgos, ¿no? Hay una profesora inglesa-danesa, que tiene varios libros y algunos están traducidos al español, que se llama Karin Wald Jergensen, que es profesora de la Universidad de Cardiff, y ella explica frente a la pandemia que los periodistas, aquí tengo un papel, los periodistas dicen, deben reconocer tanto la naturaleza de la amenaza como su responsabilidad de manejar las emociones del público y no difundir el miedo indebidamente. Eso se refería la señora Jergensen, sobre la pandemia. Pero yo agarro eso y justo lo que dice ella se puede aplicar para la guerra, se puede aplicar para el golpe de Estado, se puede aplicar para las violencias que hay en toda la sociedad. Entonces, primero hay que buscar la naturaleza del conflicto. Y para buscar la naturaleza del conflicto tienes que investigar. No puedes apurarte y decir, esto fue así. Tienes que buscar todas las raíces de la naturaleza del conflicto. Y por el otro lado, no tienes que meter miedo, porque algunas veces los periodistas, por lanzar una cosa, producimos miedo. Quizás no es nuestra intención, pero indirectamente producimos miedo. Entonces yo creo que esos equilibrios son sumamente importantes en el periodismo moderno. Hay que bucear en realidad y investigar, pero definitivamente contrastar todo. Y en un momento tan complejo también de gobiernos que están censurando y provocando autocensuras. ¿Cómo nos ve Carlos desde allá? ¿Cómo ve lo que ocurre en Bolivia? ¿Habrá libertad de expresión plena? No hay, no creo que no hay. El problema es, yo voy a... La sociedad necesita fundamentalmente 3 pilares para mantenerse en un cierto equilibrio, que yo le llamo equilibrio líquido.
el equilibrio no es líquido, pero yo le llamo equilibrio, permítanme ese concepto. Claro que sí. Ahora ¿cuáles son esos tres pilares? El pilar número 1 es el Estado. El pilar número 2 es el capital, o sea, la empresa privada, la mediana empresa, la que da trabajo, ¿no es cierto? Y el tercer pilar es el trabajador, el que va al trabajo, el periodista que va al diario, a la radio, el obrero que va a construir un edificio, etc. Esos tres pilares tienen que tener una representación social. La representación del Estado es el gobierno, que no hay que confundir con el Estado. El gobierno está elegido por un determinado lapso. Y entonces, si esos tres pilares se ponen de acuerdo y mantienen ese equilibrio entre los tres pilares, que es líquido, pues la sociedad funciona mejor. Lamentablemente en América Latina se trata, no solamente en Bolivia, casi una gran parte de América Latina, se trata de que uno de los pilares sea el preponderante. Por ejemplo, si el Estado es el preponderante, el gobierno se vuelve inmediatamente autoritario, porque no quiere que le digan la verdad, no quiere que le muestren sus errores, no quiere que le digan eres incapaz, ¿por qué no te vas? Ahora, si en otro contexto el capital, o sea, el mercado, asume el poder, es lo mismo, se vuelve también autocrático, entonces es el pensamiento de ellos el mejor. Y lo mismo pasa si el trabajo, o sea, los trabajadores asumen el gobierno, es la misma historia. Entonces, en los tres casos existe la posibilidad de que el Estado se convierta en un Estado autoritario, sino dictatorial. Ahora bien, en la modernidad, la izquierda, que ha estado arrinconada desde el año 1989, porque cae el muro de Berlín y termina el conflicto ideológico, se arrincona, hay un tiempo de gran liberalismo, las democracias comienzan a funcionar, todo el mundo quería ser demócrata, pero luego se recupera porque hay democracias que son débiles, como las latinoamericanas. ¿Por qué son débiles? Porque no tienen instituciones democráticamente funcionando. Esas instituciones que debieran funcionar democráticamente significa que deberían ser independientes del poder del Estado. Por ejemplo, el poder judicial, que es importante. La prensa tendría que ser independiente, con sus autorregulaciones, etc. Eso no existe. Entonces, como no existe, se da cuenta la izquierda, la nueva izquierda, que yo no le llamo izquierda, yo le llamo populismo de izquierda. Entonces dice, estas democracias que son a medias, las podemos tomar. Entonces, asumen los gobiernos a través del procedimiento democrático. Entonces, ellos van a las elecciones, ganan las elecciones, ¿y qué hacen dentro de la democracia? De esa democracia débil, las revolucionan, y las revolucionan a través de cambiar las leyes a su favor. Entonces, al cambiar las leyes a su favor, ese equilibrio líquido del que yo te hablaba se vuelve dictadura, se vuelve autocracia. Entonces, la prensa es la primera que sufre, incluso antes que el Poder Judicial, que también lo capturan después, transforman las leyes, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un desastre, y ese desastre significa que las burbujas de libertad son eso, solo burbujas, que les permiten, porque la ebullición está en otra parte. Tu programa es una burbujita, página 7 es otra burbujita, etcétera, etcétera. Entonces, no es posible, eso no es posible. ¿Qué se tendría? Algo habrá que hacer. Pero eso ya es una cosa política. Sí, Carlos, pero ¿qué se tendría que hacer desde el lado periodístico, tomando en cuenta este contexto, ¿no? Y que en un principio pensábamos que los gobiernos iban a asumir sus posturas y saber cuál es su rol específicamente, ellos gobernar y los periodistas fiscalizar. En realidad la prensa siempre incomodó al poder, ¿no? Pero ahora, ¿qué se tendría que hacer? Los gremios periodísticos más fortalecidos, más firmes, más diligentes, están haciendo sus representaciones en el caso de Bolivia, pero nada cambia. Sí, el problema es que yo hablaba eso con los colegas que han estado acá en Suecia, ¿no?
en este curso organizado por las instituciones suecas. Está bien que haya autorregulaciones, un poco copia de lo que pasa en Europa y sobre todo en Suecia, ¿no? En Suecia, por ejemplo, no hay censura, hay lo que se llama la investigación a posteriori, es decir, si yo cometo un error en la transmisión de un texto en la radio, ojo que en la radio sueca no hay locutores, son los periodistas los que leen sus textos, por mucho que no tengan buena voz, porque no se trata de vender, se trata de informar. Entonces, comete un error, en vez de decir el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, digo el presidente de Estados Unidos, Kim Jong-un, por decirte un error terrible. Entonces, digo ese error, yo tengo que corregirlo o a la hora o al día siguiente y decir, ayer en el informativo de las 2 de la tarde dije esto está mal, y me corrijo yo mismo, ¿no? Porque claro, me ha venido el palo del jefe de redacción, el secretario de redacción, etcétera, dice, ese dato está mal. Ahora, si el error es más grave, hay lo que se llama una institución que se llama Radionämnden, que sería una institución que es la que recibe las quejas, y esa institución investiga, pide los textos, si es un diario, y después de revisar, independientemente dice, acá están los errores, entonces el diario tiene que corregir, o la radio o la televisión tienen que decir, en la emisión tal nos equivocamos y corregimos, ¿no? Entonces es, digamos, la cosa a posteriori, porque si fuera a priori sería censura, y sería además autocensura en el caso de Bolivia, digamos, ¿no? Pero todo ese procedimiento necesita un clima político de tolerancia, y el clima político de tolerancia lo da la democracia. No hay otra alternativa. Yo que vengo de la izquierda y he caminado por muchos países de izquierda, reconozco inmediatamente que los únicos países donde hay una libertad mucho más grande son en los países democráticos. O sea que la democracia es la plataforma social más importante para que haya libertades, y entre ellas la libertad de prensa, la libertad de informar, la libertad de fiscalizar. Lamentablemente hay una tendencia últimamente que provienen de países como Rusia, por ejemplo, como Hungría. En este momento a Hungría le han suspendido los beneficios económicos porque es un país que cada vez es menos democrático. Y es por eso, porque han capturado el poder bajo el título de liberalismo, y este señor lo que ha hecho es, ya casi está como 18 años, ha capturado el poder judicial y además el ejecutivo, y el resto de las instituciones democráticas ahora funcionan al amparo de ese poder dictatorial. Consiguientemente, por mucho de que hayan sido elegidos por el voto, se vuelven dictadores dentro de la democracia. Y ese es el fenómeno que pasa en América Latina. Lamentablemente, para que la prensa pueda actuar como uno quisiera, necesita ese medio ambiente del que te hablo, con esos equilibrios líquidos entre los factores de poder. Las democracias, pero cuando languidecen y cuando, por supuesto, van deteriorándose, tienen menos posibilidades de que los hombres y las mujeres que trabajan en la prensa tengan la amplitud para poder desarrollar un trabajo de responsabilidad social hacia la población. Y es todavía bien cuestionable, lamentable, que desde los gobiernos de turno, en realidad todos, ¿no?, han ido sucediendo, y siempre el ataque ha sido directo hacia los medios. Ahora vivimos otros escenarios, hay cambios totales. Me refiero a lo tecnológico, siempre trato de unir estas dos cosas porque esta es nuestra actual realidad, el tiempo real en el que estamos. Y digo, siempre, más allá de los soportes tecnológicos, toda la novedad que pueda ocurrir, lo que siempre tiene que prevalecer es el contenido, ¿no? La responsabilidad, la mirada colectiva, Carlos. Sí, evidentemente, absolutamente. Ahora, nuestras sociedades, como la boliviana, por ejemplo, son sociedades imperfectas, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? La democracia sueca es viejísima. Las democracias europeas son antiguas. Entonces, Bolivia como república todavía está a punto de cumplir 200 años recién, que en tiempo histórico es un suspiro. Entonces también es problema de desarrollo. Ahora, claro,
el desarrollo se ha dinamizado, es más dinámico que antes, ¿no? Entonces, ese problema algunas veces se pasa, el desarrollo técnico llega antes que el desarrollo cultural. Entonces, por ejemplo, ese desarrollo tecnológico de la cibernética, por ejemplo, está produciendo lo que hay un filósofo español, Trías, que dice el bárbaro civilizado, ¿no? El bárbaro civilizado es el que maneja un montón de datos digitales, pero que no tiene la base cultural para saber interpretarlos. Entonces, es muy hábil para encontrar cosas en la red, es muy hábil para irse en la red hasta la China, si quiere, mentalmente, virtualmente, pero no sabe manejar los datos porque no tiene la cultura suficiente. Ese desfasaje produce lo que Trías dice, el salvaje moderno, ¿no? el que nace a través de la cibernética. Y en nuestros países es mucho más todavía. Seguimos adoleciendo de analfabetismo, la gente lee menos, la gente cree en las teorías de la conspiración, la gente cree en emociones y sentimientos, porque hay un periodismo también que trata de ganar espacio a través de informar sobre emociones y sentimientos, que no es lo mismo que los facts, como se dice en inglés, ¿no? Definitivamente. Carlos, nos queda tan chiquitito el tiempo. Agradezco realmente el equipo de cobertura, esta conversación, todos estos conocimientos en realidad que nos has compartido. Me decías hace un momento, no me tutee, seamos como es la dinámica allá en Suecia y la forma de convivencia. Gracias, Carlos, de verdad. Nos comprometemos nuevamente a conectarnos en otra edición y estamos realmente, vuelvo a reiterar, agradecidísimos por este tiempo. Muchas gracias a ti, Judith. Para mí ha sido un orgullo estar en tu programa y además un orgullo dirigirme a los bolivianos que te escuchan y te siguen. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Carlos. Un abrazo fraterno desde Santa Cruz, Bolivia. Hacemos una pausa en cobertura.